Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel. Y la app Banco Estado es más pro. Presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Más de 430 millones de personas en el mundo padecen una pérdida de audición discapacitante y requieren rehabilitación. Son datos de la Organización Mundial de la Salud que alerta de que para 2050 esa cifra podría superar los 700 millones. Este domingo es el Día Internacional de la Audición y para conversar de esto estamos con la doctora María José Herrera, otorrino-laringóloga del Centro de Oído de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿bien y tú? Bien, muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿cuál es la importancia, por qué se conmemora o se celebra el Día Internacional de la Salud? Porque la audición en el fondo es una herramienta que nosotros tenemos para comunicarnos y la comunicación es parte diaria para todo en el fondo, para aprender, para interactuar, para trabajar. Y cada vez hay más gente que se ve afectada por problemas auditivos, entonces es súper importante crear conciencia en la población de la protección auditiva, de que hay que cuidarse la audición y de la consulta precoz en caso de que uno ya tenga alguna pérdida auditiva, porque se puede tratar y si se trata en el fondo mejora la calidad de vida y también mejora el pronóstico de la persona en general, que desarrolle un mejor lenguaje, que interactúe mejor. Entonces es un problema de salud importante y como te digo va en aumento porque la población va envejeciendo y cada vez tenemos más pacientes con hipoacusia. ¿Cuáles son las dolencias o las enfermedades relacionadas con el oído más comunes en Chile y también en el mundo? En relación a la pérdida auditiva, una de las más frecuentes claramente es la presbiacusia, que es la pérdida auditiva que afecta a la población mayor. Eh, en Chile tenemos ya un programa que a los pacientes mayores de 65 años le entregamos audífonos vía GES para poder ayudarlos a compensar esta pérdida auditiva, porque es una patología muy frecuente que uno tiene que estar muy atento a los síntomas de los adultos mayores. Esa es una patología súper importante en la audición. Y después en los niños, en el fondo, otra patología muy frecuente, pero gracias a Dios transitoria, es que tengan líquido en los oídos, moco, y eso hace que transitoriamente pierdan la audición, pero que afecta su lenguaje, porque si el niño está muy frecuentemente con el líquido en los oídos, escucha menos y desarrolla el lenguaje, la comunicación social. Entonces también estamos muy atentos a las pérdidas auditivas en niños. Y además se suman otras que son menos frecuentes, pero también son igual de importantes, los niños que nacen sordos, que en Chile tenemos conciencia de que hay que pesquisar la pérdida auditiva al nacer, entonces se hacen screening auditivo a todos los recién nacidos, en gran parte, no en todas partes, pero en gran parte del país, como programa, o en las partes privadas se ofrece y se trata de que los pacientes tomen este screening auditivo, porque la detección precoz en el recién nacido también mejora su pronóstico. Y bueno, también hay un montón de otras causas de hipoacusia, las otitis que pueden dañar la audición, enfermedades como del oído medio, que también pueden dañar la audición. Y en el fondo, también cada vez es más importante también el daño auditivo por ruido, que también ha ido aumentando porque la exposición a estas mismas reuniones que tenemos ahora, a los audífonos, qué sé yo, hacen que la población en general esté mucho más expuesta a ruido, ya no es solamente laboral, antes era como una cosa bien laboral de las fábricas, de lugares donde había mucho ruido, pero hoy día estamos súper expuestos a ruido, entonces también ha ido aumentando el daño por ruido. En Chile, ¿qué porcentaje de personas sufren pérdida auditiva? Depende de la edad, ¿ya? Pero en el fondo, por ejemplo, de recién nacido, se sabe que entre 1 a 3 cada 1000 recién nacidos vivos nacen con hipoacusia, ¿ya? Después esto sube hasta como un 5% alrededor de la etapa escolar, por lo que te contaba que aparecen nuevas enfermedades y esta del líquido en los oídos, entre otras. Eh, Después cada vez va aumentando según cómo vaya aumentando la edad, en el fondo, por lo que te contaba de los adultos mayores.
y se estima que sobre los 65 años empieza a subir hasta casi llegar hasta la mitad de la población en los adultos mayores. Doctora, y por ejemplo, ¿existe un aumento a medida que han pasado los años de los casos de pérdida auditiva en adolescentes, por ejemplo, o adultos también por el uso de audífonos? Sí, es lo que te contaba, que hay una preocupación de parte de nosotros de crear conciencia de que el uso de audífonos, la música alta, la música en fiesta, también hemos visto de repente pacientes que van a fiesta y se ponen cerca de los parlantes, crean un daño auditivo por exposición al ruido, y los pacientes no tienen conciencia de que eso les puede dañar la audición en forma permanente y no tiene recuperación más que el uso de audífonos, pero no hay un medicamento, una cirugía que lo pueda arreglar. Entonces, sí, lo hemos visto harto, y claro, lo que te decía que en el fondo necesitamos crear conciencia de que es importante, de que si es que hay pacientes que van mucho a fiestas, qué sé yo, usen protectores auditivos. Existen en el mercado protectores auditivos para esta exposición a ruido, y si usan audífonos, que usen audífonos que sean lo menos peligrosos posible, ojalá que vayan fuera del canal, no adentro, y que al ir fuera del canal, si se puede, que tengan cancelación de sonido para no tener que subir tanto el volumen y competir con el ruido ambiente, por ejemplo, del metro, que es muy habitual que vayan mucha gente con audífonos, y que el volumen sea siempre máximo hasta la mitad de salida de lo que da el dispositivo, en el fondo. Siempre un volumen bajo. ¿Cuáles son los signos de alarma para empezar a consultar con un especialista? Bueno, primero, que uno se dé cuenta que está escuchando menos. Y esto como que en general depende de la patología, pero en adultos mayores lo que más vemos es que les cuesta comprender lo que les están diciendo, que no entienden muy bien, sienten que están hablando, pero como pierden ciertas frecuencias de la audición, escuchan pero no entienden, ¿ya? Y esto se ve con mayor frecuencia en ambientes ruidosos, eh, y también cuando están en lugares abiertos, en el fondo. Eso es como la primera manifestación de que la audición se puede estar perdiendo en un adulto mayor. Después, en general, que haya un debut agudo de una pérdida auditiva de un minuto a otro, que tengan el oído tapado por mucho tiempo, y ya enfermedades crónicas, en el fondo, no sé, que haya un tinnitus de larga data, porque habitualmente cuando hay un tinnitus me refiero a un ruido en el oído que no tiene un ruido que uno puede identificar en el fondo. El tinnitus se asocia muy frecuentemente a pérdida auditiva. Por otra parte, que existan enfermedades agudas como la que empiece con un dolor de oído intenso, que empieza a supurar el oído, que empieza a sangrar el oído. Todas esas cosas son probablemente una otitis y pueden dañar la audición, y hay que tratarla porque si no la trata podría progresar y complicarse. Eso principalmente y también sugerimos que siempre se haga el screening auditivo a los recién nacidos y que se haga como un control con audiometría alrededor de los 5 años antes de entrar al colegio a todos los niños, independiente de que tengan síntomas o no. Porque como te contaba, en el fondo esto muchas veces los niños pueden manifestarse con el desarrollo del lenguaje, pero a veces no tienen muchas manifestaciones porque puede ser una pérdida mínima, pero es importante en los niños saber si es que escuchan bien o no, porque les afecta su desarrollo. Entonces siempre este examen de preventivo al recién nacido y alrededor de los 5 años. Perfecto, doctora, vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta seguimos conversando sobre este tema que este domingo es el día de la audición. Ya volvemos. La app Banco Estado es más pro para que tu verano sea más pro. Porque puedes comprar pasajes de bus desde tu app y ahorrarte la fila. No te preocupes de la billetera y paga con BPI sin tarjeta física desde el celular. Si necesitas platita, saca dinero en efectivo en caja vecina con giro QR. Envía dinero desde aquí a Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia o Haití sin ir a una sucursal. Y si piensas en ahorrar o invertir, también hazlo desde la comodidad de tu app. Todo desde tu celular. Cacha todo lo que puedes hacer con la app Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Este es un testimonio real, porque la emergencia es real y también sus consecuencias.
Todos los que estamos acá tenemos un amigo o una amiga que se le quemó la casa. El humo era irrespirable acá. Tengo a mi señora embarazada de 7 meses, tenemos un gatito, tenemos un perrito, mi vieja que también es parte del núcleo, entonces nos preocupamos mucho. Gente que viene de otros lados a colaborar, suben comida a los vecinos, ¿cachai? Van a entregar elementos, preparamos cosas sin ni siquiera saber para quién es. Infórmate en ayudastempranas.cl. Apoyo económico para damnificados. Servicios y documentos. Proceso de reconstrucción. Colaboración público-privada. Voluntarios. Cómo ayudar y más. Es vital que esta información llegue a las personas que lo necesitan. Ayúdanos a compartir. Juntos y de pie. Gobierno de Chile. Con la app Banco Estado, el verano es más pro, porque puedes comprar tus pasajes de bus, tren o transfer aeropuerto desde tu app, pagar con BPay desde tu celular, sacar dinero en efectivo en caja vecina con giro QR y si quieres ahorrar, hazlo todo desde tu app. Cacha todo lo que tiene tu app, Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Somos las regiones. 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 Desde marzo hasta junio del 2024, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a ser parte. Donde nadie queda afuera. Porque todos contamos. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. Yo le voy a abrir la puerta al censo. Abre la puerta tú también. Conoce más sobre el Censo de Población y Vivienda en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Con la app Banco Estado, tu verano es más pro, porque puedes ahorrar desde cualquier lugar, crear tu ahorro automático, ahorrar en pesos o en UF y también ahorrar para la vivienda. Cacha todo lo que puedes hacer con la app Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Seguimos con la entrevista del domingo conversando sobre el Día Internacional de la Audición con la doctora María José Herrera, otorrino-laringóloga del Centro de Oído de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora, antes de la pausa estábamos conversando sobre cuáles son los signos de alarma para consultar con un especialista sobre quizá una posible pérdida de audición. Ahora quería preguntarle, usted antes lo mencionaba, formas de cómo se podría evitar, por ejemplo, el cuidado de los oídos en las fiestas con respecto a la música, el uso de audífonos. ¿Hay otras alternativas que tengan que ver como, por ejemplo, con la contaminación acústica cuando uno sale a la calle, la exposición al sonido de los autos? ¿Qué se puede hacer en ese caso? En el fondo, la primera recomendación es a la gente que trabaje con ruido, ya sea, como te decía, en fábricas o en empresas que haya mucho ruido, que siempre usen, porque les cuesta usar la protección auditiva y tienen que usar doble protección, un protector como interno, que es este típico tapón naranjo, y luego el protector externo, ¿ya? Que en el fondo usen la protección auditiva porque finalmente si es que la empresa lo está indicando es porque hay un riesgo auditivo, ¿ya? Eso como primera como a la gente que está expuesta a ruido laboral. Después, en la vida diaria, en el fondo, lo que hablábamos de los audífonos, usar audífonos que sean como de menor riesgo que lo que conversábamos, que eran los externos, y nunca subir el volumen muy alto.
Y para las fiestas y estas cosas, o sea, si vamos de repente a una fiesta, tratar de no ponernos cerca del parlante, de no estar muchas horas expuesto, también depende, porque depende del volumen, pero también depende de las horas de exposición. Entonces, si yo estoy muchas horas, tal vez no a un volumen tan fuerte, igual me va a producir un daño auditivo. Entonces, como ver el tiempo de exposición, además de la intensidad del sonido. Y si ya soy asiduo a acudir a fiestas, se pueden usar tapones de protección. Doctora, hablemos de la importancia de las revisiones y del diagnóstico precoz. ¿Cada cuánto tiempo hay que acudir a un especialista o solamente hay que hacerlo en los casos de que uno piense que a lo mejor está sufriendo una pérdida auditiva? ¿Y cada cuánto tiempo, en qué momento, a qué edad hay que hacerse el primer examen con el otorrino también? Siempre al recién nacido hay que hacerle el screening y a los 5 años la primera audiometría, y eso siempre va acompañado de una consulta por otorrino. Esas dos son las primeras como visitas que hay al otorrino. En niños prematuros o con enfermedades como asociadas al desarrollo o del nacimiento, el control es mucho más estrecho, tienen que tener siempre estos dos mismos screenings, pero además se controlan anualmente, ¿ya? Y ya en pacientes sanos que tienen estos dos controles hechos, que los pasaron en el fondo los primeros como controles de la niñez, ahí sí es cuando existe algún síntoma de alerta, que era lo que conversábamos, que si es que tengo infecciones recurrentes o síntomas de pérdida auditiva. Y de ahí, en el fondo, si es que uno pesquisa una pérdida auditiva, hay ya sea una sordera unilateral o bilateral, el control es anual. Es anual, y también a los que usan audífonos mayores de 65 años, también el control es anual, porque es necesario que se controlen para calibrar el audífono, porque como la hipoacusia puede ir progresando, es importante que se haga una calibración cada cierto tiempo el audífono para que siga funcionando adecuadamente, porque si no empiezan con molestia y dejan de usarlo. Entonces nosotros siempre les explicamos a los pacientes que muchas veces no es que el audífono no sirva, sino que no está bien calibrado, entonces hay que tener un control estricto y harta paciencia para que el audífono rinda adecuadamente y uno se acostumbre al audífono y, o sea, en el fondo no le moleste. Y este control anual nos ayuda a que esta calibración tengamos un seguimiento adecuado de cómo está funcionando el audífono y si está bien como graduado para ese tipo de sordera que tiene el paciente. Perfecto. Doctora, la OMS plantea que uno de los problemas clave es la falta de sensibilización y de información exacta que existe tanto en la población en general como entre los proveedores de atención de salud. ¿Qué ocurre aquí en Chile y en qué se está trabajando con respecto a la comunicación y la información sobre la pérdida auditiva y el cuidado también? Todos los años, gracias a este Día de la Audición, tenemos hartas entrevistas, hacemos publicaciones, y durante el año también tenemos como la Sociedad Otorrino en general y los médicos en particular, tenemos harta conciencia de que hay que promover y hacerle entender a la gente este problema en el fondo. Entonces, tratamos de que sea constante nuestra promoción de la importancia de la hipoacusia. Además, también como hacemos educación a otras especialidades, a médicos generales en el fondo, cuando uno hace el curso de otorrino a los médicos que se están formando, le pone harto énfasis, harta importancia a que exista una conciencia de los mismos médicos que después van a ir a trabajar en distintas especialidades. Y en el fondo también con nuestros pacientes. Los pacientes, cuando me vienen a ver de repente por otras cosas, siempre uno les pregunta cómo escuchas, qué sé yo, y es como parte de la entrevista que uno hace habitualmente, y les da, si uno ve que son gente joven o adultos mayores que son como población de riesgo en el fondo, asociado hasta a este aumento de la hipoacusia por ruido, les instruye cuáles son los síntomas de estar como atentos y si es que aparecieran, que consulten. Doctora, ¿cuáles deberían ser los objetivos desde el punto de vista de la salud pública con respecto a los problemas auditivos para los próximos años? ¿Con cuántos especialistas, por ejemplo, deberíamos contar para tratar y manejar estas patologías?
La verdad es que sí, otorrinos no somos muchos comparado con el problema de salud y claramente falta ahí una necesidad de formación de más especialistas, pero en el fondo siempre se está tratando de tener una mayor cantidad de especialistas, pero claro, ahí falta... la idea es que sean especialistas de calidad y que sean como adecuados para la atención, entonces cuesta de repente armar más especialidades porque hay pocos centros en el fondo. Pero sí hay una preocupación de que faltan especialistas y siempre hay una motivación de formar más. Pero también hay otras como, no necesariamente un médico puede ver la audición en el fondo, también están los fonoaudiólogos, los audiólogos, hay tecnólogos médicos en otorrino, y que también ellos están formados en evaluar pacientes, en evaluar trastornos del lenguaje, ellos nos hacen los exámenes, entonces ellos son una parte súper importante de la atención de los pacientes con hipoacusia. Entonces ellos en el fondo sí están gran parte capacitados para atender también pacientes con hipoacusia. Entonces sí cada vez vamos a necesitar más gente para atender a estos pacientes, pero hay una formación de un área de la otorrinolaringología, de la fonoaudiología y de la tecnología médica que está enfocada en desarrollarse hacia esa área. Y por otra parte, desde el punto de vista de coberturas, tenemos ya la cobertura, como te decía, de los mayores de 65 años. También tenemos la cobertura de implantes cocleares en pacientes con hipoacusias bilaterales importantes. Y en niños, tenemos una súper buena cobertura en niños para implantes. Entonces, el gobierno ha logrado darle cumplir esa necesidad de los pacientes, porque el implante coclear te permite tener a pacientes que no escuchan nada, que con el audífono no es suficiente, los reintegra porque pueden escuchar de nuevo. Entonces, en ese sentido, tenemos una amplia cobertura, pero faltan otro tipo de hipoacusia, por ejemplo, las unilaterales. Hay todavía cosas que cubrir, o edades que cubrir, que todavía faltan, pero estamos súper avanzados porque tenemos mucha suerte de que podemos, a muchos pacientes que no tienen recursos, implantarlos e integrarlos a una vida muy normal. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy día a conversar de este tema tan importante también para la salud pública del país. Muchas gracias. De nada. Que le vaya muy bien. Igual. Bueno, esta ha sido la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. No olvide que el cuidado de la audición es un tema importante a tener en cuenta todos los días del año, no solo el Día Internacional de la Audición. La información de las regiones está en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel. Y el verano es más pro con la app Banco Estado. Presentó Portavoz Noticias.